Bueno, hola a todos. Vengo a traerles una clasecita sobre fiebre de origen desconocido. ¿Esto me pasa? Bueno, anda como quiera. Bueno, como una definición rápida, sería la enfermedad febril prolongada sin una etiología establecida a pesar de una evaluación intensiva y de pruebas diagnósticas. Antes se la definía como la fiebre mayor a 38 grados 3 en varias ocasiones, que durara más de 3 semanas, con un diagnóstico incierto después de una semana de estudio en el hospital. Y ahora lo que se ha propuesto como mejoras, digamos, en la definición, y se puede incluir la eliminación de la parte sobre el estudio intrahospitalario debido al mayor gasto que esto tiene y que ambulatorio podemos hacer muchos estudios, tanto como en la internación. Y también se incluyen ahora en la definición las fiebres asociadas a la atención sanitaria, a neutropénicos y las asociadas a HIV, que puede que no sean tan prolongadas. Establecer que un paciente tiene una fiebre de origen desconocido eh, también depende, digamos, de que se tiene que incluir en el estudio por lo menos una historia, o sea, una anamnesis extensa, un examen físico completo, eh, un laboratorio completo con citológico, pectograma, serologías, hemocultivos en 3 oportunidades de 3 sitios distintos y con un intervalo de por lo menos media hora entre uno y otro, algo que no hacemos, y un análisis de orina y un urocultivo, y ninguna de esas pruebas tienen que haber sido reveladoras. Y después pasamos a la parte de que si ningún signo o síntoma apunta a un sistema de órganos en particular, se deben realizar más pruebas de imágenes, biopsias y demás. Me parece interesante traerles un caso clínico como para ir viendo más o menos el esquema de cómo se fue avanzando. Es un caso del hospital, es un hombre de 71 años que era oriundo del Arañado, era albañil. Como antecedentes tenía un adenocarcinoma gástrico en el 2017. Estamos hablando de un paciente que consulta en marzo del 2019. Como antecedentes de enfermedad tenía 3 meses de fiebre de hasta 39 grados, primero cada 15 días aproximadamente, y después la fiebre era diaria a la noche y que se asociaba a sudoración y escalofríos. Lo relacionaban muchas veces con infecciones de la vía aérea alta, por lo que le hacían antibióticos empíricos, bajaba con eso la fiebre, pero suspendían los antibióticos, digamos, y volvía. Tuvo 10 kilos de pérdida de peso, pero en 2 años desde la cirugía del adenocarcinoma gástrico. No tiene otros síntomas que orientaran a otro foco, no es fumador, vive con 2 perros, tiene una esposa e hijos sanos y no ha viajado recientemente. Al examen físico lo único que se podía destacar era que estaba febril, el resto de los signos vitales normales y no tenía ninguna alteración a destacar. Entonces acá, ¿cuál sería nuestro planteo diagnóstico inicial y qué estudios paraclínicos solicitaríamos? En este caso, el paciente que no nos orienta a ningún lado, lo primero que tenemos que hacer es el esquema principal que habíamos hablado, ampliar la historia clínica, ampliar el examen físico, el laboratorio completo, hemocultivos, orina y urocultivo. En el laboratorio inicial se veía un aumento de la GOT y GPT con un patrón colestásico, con un aumento progresivo de la FAL y la GGT, comparado a laboratorios previos que tenía el paciente. Tenía parámetros inflamatorios en aumento, que es la PCR, el eritro y los glóbulos blancos, con una PROCA negativa. Tenía una orina normal, se le solicitaron hemos y urocultivos y se realizaron serologías para HIV, BRL, SMB, Epstein-Barr, toxoplasma, hepatitis A y B, que fueron todas no reactivas.
Le pidió una radiografía y una tomografía de tórax que fueron normales, y por el aumento de las enzimas con patrón colestásico, primero le hicieron una ecografía abdominal por ambulatorio que no tenía alteraciones, entonces después se pidió una colangioresonancia que tampoco tenía alteraciones significativas. Quisieron solicitar una colecistografía, pero en ese momento no estaba disponible en ningún centro para realizarlo. Entonces, teniendo esto únicamente como positivo, las enzimas hepáticas, se decidió iniciar tratamiento empírico con ceftriaxona más metronidazol por sospecha de colangitis. Se recibieron los resultados de los cultivos que fueron negativos y se agregó factor reumatoideo ANA, proteinograma, la Hodgson y la Mantux, y un ecocardiograma, todo en esa internación, digamos, que habían salido todos negativos. Al cuarto día los parámetros inflamatorios fueron en descenso, el paciente se encontraba febril, entonces se decidió el alta hospitalaria. En mayo del 2019, lo ven por ambulatorio, ya habiendo cumplido 3 semanas de tratamiento con el que se fue del alta, el paciente se encontraba febril, se fue con antibióticos, perdón, por vía ambulatorio por 3 semanas. El paciente a la consulta estaba febril, pero se veía mayor aumento aún de GOT, GPT y GGT. Entonces, lo darían a un hepatólogo que solicita los anticuerpos, antimusculolis, antimitocondrales, CA699, y le hacen una nueva tomografía de abdomen, en donde ven un hígado levemente con una leve hipertrofia del lóbulo izquierdo, segmento caudado, que no se podía definir con claridad, con una lesión focal sospechosa, y cambios quirúrgicos de la gastrectomía parcial, y el resto sin particularidades. Entonces acá uno se empieza a pensar si cambia el planteo del diagnóstico inicial, si fue correcta la acción terapéutica. Seguimos teniendo, digamos, lo mismo en un laboratorio con unas enzimas hepáticas elevadas y esta tomografía que nos dice como que puede haber algo en el hígado, pero no se puede definir con claridad qué es. Así que podríamos pensar de que hacia dónde se dirigió en un primer momento fue correcto. En junio del 2019 vuelve a consultar por fiebre, un absceso perianual y por lo que comenzó a recibir ampicilina surfactant. Se lo interna en ese momento y los nuevos estudios que tenemos es un CA de 5, un CA19-9 de 236. Los anticuerpos que se le habían pedido por ambulatorio fueron negativos. La nueva Hodgson negativa. El factor reumatoideo y los anticuerpos antinucleares también fueron negativos. Entonces, en ese interín, digamos, el paciente había sido estudiado y le había quedado pendiente un PET, en donde informan nódulos pulmonares hipercaptantes sospechosos de proceso infeccioso. Se le repite el ataque de tórax, abdomen y pelvis. Ahora se amplió a tórax por estos nódulos que el paciente traía de un PET que se había hecho afuera, en donde informa pequeño infiltrado en el segmento interior del lóbulo superior derecho, tipo árbol en brote, una colección de 5 centímetros perianal izquierda, escaso líquido en el fondo del saco de Douglas e imágenes hipervasculares a nivel hepático del segmento 2 y 5. Entonces ahora, dentro de las causas de fiebre de origen desconocido, ¿hacia cuál nos orientaríamos con estos nuevos hallazgos preclínicos, ¿no? Acá se empieza a ver que, entonces, como que nos empieza a desorientar un poco porque tenemos un hallazgo nuevo, pensábamos que únicamente podía venir de la parte hepática y ahora tenemos esto nuevo a nivel pulmonar que un poco nos enrieda y un poco nos desorienta, ¿no? Lo que sí está claro que el absceso perianal es algo nuevo y que sobreagregado, digamos, pero falta encontrar la causa de la fiebre. Es valorado por el servicio de reumatología en esa internación por esta fiebre, por el paciente continuaba nuevamente febril.
le solicitan completar el perfil inmunológico y ellos deciden descartar enfermedad por IgG4 por el antecedente de un anticuerpo reumatoide positivo, más el perfil colestásico, más los reactantes de fase aguda que estaban elevados. Y plantea la posible necesidad de biopsiar este nódulo pulmonar para descartar también TBC. Y entonces ahí se empezó a plantear también un poco la necesidad de hacerle un VAL al paciente. Se reciben los resultados de otros estudios que se habían realizado: antígenos para criptococo negativo, cortisol normal, un PSA normal, un CA19-9 que anteriormente estaba elevado, ahora nos viene de 43, de 236 era el previo. Le realiza un nuevo ecocardiograma que es normal, y en esa internación revisan con el servicio de imágenes la tomografía de tórax y el PET que trajo de extramuros, y concluyen de que las imágenes pulmonares hipercaptantes, digamos, era un proceso inflamatorio pero no significativo, digamos. El paciente se va de alta, resuelve la fiebre temporalmente y se va de alta. En agosto del 2019 continúa febril intermitentemente, lo ven por ambulatorio, el paciente tiene complemento normal de otras cosas que se le habían agregado que habían quedado pendientes. IgG, IgA, IgM normales, Mantux negativa, todo el perfil, digamos, reumatológico que habían ampliado los reumatólogos, factor reumatoideo, ANA, ENA, anti-DNA, ANCA, todos negativos. El paciente continúa con la GOT, la GGT y las FAL aumentadas, con el predominio siempre del patrón colestásico y con una función hepática siempre conservada, y aparece una anemia por déficit de folatos. Deciden hacer una biopsia hepática que nos informa hepatitis crónica, infiltrados inflamatorios linfocíticos y eosinófilos portal y periportal, colestasis con esteatosis leve, F2, una micosis negativa en la biopsia, histoplasma y criptococos negativos, y todo lo que fue la búsqueda de IgG4 negativa. Entonces, ¿para dónde disparamos ahora, no? Octubre del 2019, llevamos 9 meses de fiebre intermitente, mayor a 38,3 siempre, que ahora comenzó a no ceder con los antitérmicos. Tenemos pérdida de 10 kilos en estos 9 meses, aparte de los 10 kilos que había perdido previamente. En 2 años, estos 10 kilos fue aproximadamente en estos 9 meses del comienzo de la fiebre, astenia, anorexia y coluria, por lo que consulta, y nuevamente el paciente es internado. Al examen físico, el paciente está caquético, con un borde hepático por 2 centímetros por debajo del reborde costal. En el laboratorio tenía un eritro de 75, unos glóbulos blancos de 12, PCR 22, y ahora sí tenía aumento de bilirrubina, 253, y bueno, y siempre el patrón colestásico, y todas las enzimas hepáticas estaban más aumentadas de lo previo. Se le repite una tomografía de abdomen y vemos un hígado dismórfico con hipertrofia del lóbulo izquierdo y el segmento caudado, con atrofia del derecho, mostrando dilatación de la vía biliar intrahepática, que tiene origen aparente en la bifurcación del hepático común, un tumor de Klatskin, cambios quirúrgicos, y después a nivel del segmento 8, 7 y 8, algunas áreas pobremente definidas, hipodensas, hipovasculares, que podrían corresponder con ectasias focales de la vía biliar. En este contexto no se descartaban cambios inflamatorios incipientes, en el contexto de síndrome febril y colestasis, sospechando una colangitis. Entonces, en esa internación se empieza con cefepime por sospecha de colangitis secundaria, un proceso obstructivo sugestivo de un tumor de Klatskin. Se le realiza una colangioresonancia, en donde se ve, digamos, obstrucción de la vía biliar a nivel de la bifurcación hepática compatible con un tumor de Klatskin,
y se decide dejar un drenaje percutáneo en el lóbulo izquierdo. Cumple 9-10 días de CPPIME y se suspende a pesar de que el paciente continuaba con registros febriles, que esa fiebre resolvió con naproxeno. Este paciente actualmente se encuentra en realidad con con el drenaje biliar percutáneo, estaba en planes de cirugía, pero presentó múltiples internaciones por hemorragia y fiebre con requerimiento de múltiples transfusiones. Entonces discutieron servicio de oncología y cirugía general, únicamente se iba a beneficiar de un tratamiento paliativo. Ahora, con el diario del lunes, sabiendo el diagnóstico de este paciente, ¿ustedes creen que hubiesen hecho algo distinto? Por ahí el hecho de tener siempre las enzimas hepáticas aumentadas era de lo único que nos podíamos agarrar, y ese sea 19,9, que fue, en un momento estuvo bastante elevado. No sé, a lo mejor haber planteado una IRCP con un cepillado en búsqueda de células con atipia, por ahí con el diario del lunes es todo un poco distinto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver las causas más frecuentes de la fiebre de origen desconocido. Varía mucho siempre según la edad de la población, obviamente, la exposición a diferentes agentes infecciosos, la susceptibilidad que tenga cada huésped, y por ahí ahora con el tiempo, cada vez más en los avances tecnológicos eh, cambian y nos modifican esto de poder identificar un posible agente etiológico. Las infecciones y las neoplasias son las causas que con el tiempo han disminuido en frecuencia, mientras que las enfermedades inflamatorias y las fiebres no diagnosticadas vienen en aumento. La mayoría de los adultos que tenemos sin diagnosticar, que son entre un 9 a un 51%, después de una evaluación extensa, son los pacientes que suelen tener un muy buen pronóstico. Dentro de las infecciosas, antes, ahora no tanto, las más frecuentes son la tuberculosis, los abscesos intraabdominales, la osteomielitis y la endocarditis bacteriana. Corresponden en total a alrededor de un 15% de las causas de FOU. Dentro de las inflamatorias, que ocupan el 25%, tenemos la enfermedad de Still del adulto, la arteritis de células gigantes y la polimialgia reumática. Y las neoplasias, que son menos del 20%, tenemos leucemia, linfoma, carcinoma de célula renal, carcinoma hepatocelular y tumores metastásicos del hígado. Dentro de otra de las causas del FOU también tenemos los medicamentos. Algunos antibióticos, como las sulfas, la banco, los antipalúdicos, antihistamínicos, algunos barbitúricos, la fenitoína, el diodo, medicamentos antihipertensivos como la metildopa, fármacos antitiroideos, son medicamentos que por ahí rara vez pueden causar fiebre, pero que tenemos que tenerlos en cuenta. Las causas menos comunes, podemos tener la fiebre facticia, que generalmente es la manifestación de un trastorno psiquiátrico que suele afectar más frecuentemente a nosotras las mujeres y profesionales de la salud. Son pacientes con fiebre artificial que fingen estar enfermos por algún beneficio secundario. Un absceso dental, trastornos de la regulación, infecciones concurrentes, por ahí la ocurrencia común de múltiples infecciones oportunistas, por ejemplo en pacientes con SIDA confunde en el diagnóstico cuando los CD4 por ahí son muy bajos, y estamos hablando, por ejemplo, pacientes con citomegalovirus, micobacterias, neumocistis, hongos, protozoos gastrointestinales.
Después tenemos la hepatitis alcohólica, que los signos y síntomas típicos son la fiebre, la hepatomegalia, la ictericia, la anorexia, em, la TBP y el TEPA, síndromes hereditarios de fiebre periódica como la fiebre mediterránea familiar, el síndrome periódico asociado al receptor del factor de necrosis tumoral, bueno, un montón de esos raros. Feocromocitoma, hipertiroidismo, tiroiditis subaguda. Un poquito más de los menos frecuentes, se lo dejo por si alguna vez quieren venir a buscar, si alguno de lo que tienen sus pacientes coincide. Están las infecciones, separado por infecciones, neoplasias, enfermedades inflamatorias sistémicas y tutti frutti, todos diversos. Síntomas obviamente más frecuentes son los síntomas propios de la fiebre, la fatiga, el dolor de cabeza, sudoración, dolor de cuerpo. Y hablando un poco de la epidemiología y los cambios a lo largo del tiempo, que un poquito ya hablamos al principio, en la década del 90, por el avance en la tecnología, se redujo un poco más del 75% las fiebres de origen desconocido. Y después, a partir del 2000, viene en constante aumento la fiebre que no podemos diagnosticar, llegando hasta un 51%. Bueno, la facilidad un poco para viajar trae por ahí enfermedades más, que antes eran más restringidas, ¿no?, geográficamente, y que pueden no ser familiares para los médicos que los vamos a atender, como una malaria, una brucelosis, una filariasis, esquistosomiasis, fiebre Q, dengue, chikungunya, zika. A lo mejor nosotros sí, pero si ese paciente viaja a otra zona geográfica, digamos, que no sea frecuente, por eso se complica a veces un poco. Después también la distribución geográfica clásica de algunas zoonosis está cambiando por cambios demográficos y por el calentamiento global. Las enfermedades contraídas en el extranjero por ahí tienen un periodo de incubación de varios meses o años, entonces la fiebre se va a presentar y no va a estar relacionado, uno no lo va a poder relacionar al momento del viaje. Enfermedades exóticas más comunes para acordarse: la fiebre tifoidea, tuberculosis, los abscesos medianos y la malaria. ¿Qué tenemos que tener en cuenta entonces para el enfoque diagnóstico de estos pacientes? Dentro de las pruebas de diagnóstico, primero empezando en la historia, hacer la historia clínica completa, poder preguntar sobre viajes recientes, antiguos, la exposición a animales, inmunosupresión del paciente, contacto con fármacos, con tóxico y la localización más exacta por ahí de los síntomas. Por ahí el hecho de volver a revisar la historia clínica y hacer la reevaluación constante nos proporciona nuevas pistas en estos casos de que por ahí son un poco más complicados, ¿no? Las pruebas diagnósticas, una PCR, eritro, LDH, Mantux, inmunoensayo y carga viral para HIV, los hemocultivos por 3, factor reumatoideo, una creatinina fructoquinasa, ANA, anticuerpos, proteínas por electroforesis, un ataque de tórax y abdomen, o estudios de medicina nuclear, son por ahí un poco los principales a tener en cuenta en estos casos complicados. Si el paciente tiene más síntomas nerviosos, uno se va a dirigir un poco más en una punción de líquido cefalorraquídeo y agregaría una tomografía de cerebro. El grado de la fiebre, por ahí la naturaleza de la curva de la fiebre, la respuesta a antipiréticos no nos ha proporcionado suficiente especificidad para guiar el diagnóstico de la fiebre de origen desconocido, excepto en los casos que ya vamos a ver.
también tener en cuenta que la fiebre puede atenuarse en los pacientes ancianos que usan esteroides o que usan AINES. Y por ahí otra cosa que tenemos que tener en cuenta en cuanto al eritro, tiene por ahí un poco de mayor utilidad para establecer una causa, para establecer una posible causa de la fiebre, pero por ahí hay reacciones a los medicamentos, tromboflebitis, hay enfermedad renal, por ejemplo, con síndrome nefrótico, que puede ir acompañada de estas enfermedades de un eritro muy alta en ausencia de una infección grave o malignidad. Por ahí nosotros usamos también bastante la procalcitonina, que se elevan infecciones bacterianas, como sabemos, pero no está muy recomendado por el UpToDate porque dice que no tiene un papel claro para distinguir entre las infecciones bacterianas y otras causas de FOD, y no se recomienda verificarlo como parte, o sea, como utilizarlo como parte de la evaluación de fiebre de origen desconocido. Dentro de las tomografías, siempre abdominal y de tórax, pero enfocarlo también a los síntomas del paciente. Y dentro de la parte de medicina nuclear, eh, por ahí está bastante controvertido el uso o no. Se reservan más que nada para los casos en los que todo sigue siendo negativo, ¿no? Bueno, acá un poco de lo que quería hablarles, hay que tener en cuenta la disociación entre la temperatura y pulso, si no hay taquicardia junto con la fiebre, y tener en cuenta también que puede estar ausente o puede haber hipotermia en los adultos mayores, en los pacientes con insuficiencia renal, uso crónico de corticoides o pacientes con shock séptico. Lo de la bradicardia relativa, para recordarlo, podemos ver en la fiebre tifoidea y en la tuberculosis diseminada. La leptospirosis también, y algunas fiebres inducidas por fármacos y obviamente la fiebre facticia. Siempre en los sujetos, personas sanas, digamos, la relación temperatura-pulso va a ser lineal, y el patrón de la fiebre nos puede ser útil para el diagnóstico de la fiebre tifoidea, entonces la tuberculosis, el paludismo, la malaria o la neutropenia cíclica. Un cuadrito como para recordar las principales causas. En el cuadro A, la fiebre terciana simple de la malaria, la cuartana simple de la fiebre tifoidea, es el segundo cuadrito. Y bueno, todas las causas para que rememoremos o recuerden si les hace falta. Otro de los pasos dentro de los diagnósticos va a ser como uno de los últimos pasos, la biopsia, según a donde necesitemos, según los síntomas del paciente. Si tenemos sospecha de tuberculosis biliar, hepatitis, granulomatosa, sarcoidosis, vamos a buscar una biopsia de hígado. También se puede biopsiar si sospechamos TBC extrapulmonar. En los ganglios, si sospechamos malignidad como linfoma o infecciosas como la arañazo del gato. En las vasculitis, en las neoplasias, sospecha de neoplasias hematológicas o infecciones del sistema óseo. Entonces, la evaluación diagnóstica puede no identificar la etiología hasta en un 30 a 50% de los pacientes, pero la mayoría de los adultos que permanecen sin diagnosticar, tenemos que tener en cuenta que tienen un buen pronóstico. La temperatura central elevada, fiebre o hipertermia, aumenta la demanda de oxígeno y con ello puede agravarnos una insuficiencia cardíaca o una insuficiencia pulmonar preexistente en el paciente. Tener en cuenta que por cada grado por encima de 37 hay un aumento del 13% en el consumo de oxígeno. Y aunque es obligatorio una rápida reducción de la temperatura central, el tratamiento de la fiebre
se decía que estaba en debate, porque había muchos informes que decían que había un efecto beneficioso de la temperatura elevada, porque se había estudiado en animales eh, que la fiebre, digamos, apoyaba una mayor respuesta inmunitaria, así como a una mayor destrucción bactericida. Pero no existen estudios, digamos, que demuestren que la fiebre en sí misma facilite la recuperación de una infección o actúe como ayudante del sistema inmunológico. De hecho, la producción periférica de las prostaglandinas E2 sabemos que es un potente inmunosupresor y durante, por ejemplo, eh, decía que cuando se vacunan contra la influenza, el tratamiento con un agente un AINE aumentaba el nivel de anticuerpos antiinfluenza. Entonces, de ahí dedujeron que el tratamiento de la fiebre y sus síntomas no daña y no ralentiza la resolución de las infecciones virales y bacterianas comunes. Bueno, dentro de las FOU emergentes, sabemos que las enfermedades mórbidas como endocarditis, arteritis de la temporal, tuberculosis del sistema nervioso central, leptospirosis, se pueden presentar como FOU. Estas rara vez progresan lo suficientemente rápido como para justificar un tratamiento de emergencia. Sin embargo, si las sospechamos, hay que tratarlas empíricamente. En esto de los ensayos terapéuticos, uno está tentado, digamos, a hacer algo porque no está haciendo nada, digamos, porque no puede diagnosticar el paciente y no lo está tratando. Entonces, por ahí la duración apropiada, digamos, del tiempo de espera no está clara, ya que hay infecciones que pueden tardar hasta una semana en disminuir la fiebre con antibacterianos e incluso con la terapia adecuada de antibacterianos puede tardar eso. Entonces los antibióticos empíricos uno tiene que tratar de nunca empezarlos únicamente para tratar la fiebre. Y los glucocorticoides para un proceso inflamatorio no deben reemplazar las biopsias relevantes para enfermedades que responden a los esteroides, como la sarcoidosis o otras enfermedades granulomatosas o las vasculitis. Una evaluación cuidadosa de la infección siempre debe preceder a dicho ensayo terapéutico. Como tratamiento, el tratamiento empírico entonces puede retrasar por ahí el diagnóstico, entonces siempre que sea posible hay que tratar de retrasarlo hasta conocer la causa de la fiebre. Como tratamiento específico de la fiebre, no hay una diferencia significativa entre la aspirina y el paracetamol para reducirla, y por ahí hay que tratar de evitar el uso en forma reglada de los antipiréticos porque pueden enmascarar la fiebre y pueden alterar los patrones de fiebre que nos pueden ayudar al diagnóstico. Por ahí utilizar aspirinas o AINES también ayuda a que el paciente tenga menos síntomas sistémicos o locales como dolor de cabeza, las mialgias, artralgias, pero puede provocar efectos secundarios no deseados a nivel de las plaquetas o del tracto gastrointestinal, por eso siempre el de elección es el paracetamol. Dentro de la hipertermia, un tratamiento, la reducción se debe tratar con medios físicos, ¿sí? Con un baño tibio, no frío, siempre con compresas húmedas. Hay que evitar la inmersión, digamos, del paciente para que no se pierda el calor por evaporación, y tampoco están indicadas las mantas porque generan vasoconstricción, eh, por, por eso, digamos, tan contraindicadas en la hipertermia. Porque la vasoconstricción, digamos, previene
pérdida de calor en la superficie de la piel. Se deben administrar siempre líquidos por vía intravenosa para la deshidratación, pero tener en cuenta de que si van a usar líquidos fríos, no hacerlos eh, a través de una vía central que vaya directo al corazón, ¿no? Y bueno, eso es todo, amigos.